Vamos a dar inicio. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo número 16. Éxodo, capítulo número 16. Vamos a continuar con el estudio en esta noche. Éxodo, capítulo número 16, versículo número 9 en adelante. Gloria a Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os asaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Gloria a Jesús. Oremos, mis amados hermanos. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, oh Dios, por habernos congregado una vez más en tu casa. Te pedimos, oh Dios, de que hoy, así mismo, como usted lo tiene acostumbrado a hacer, sea derramando, Señor, oh Dios, de ese maná fresco de tu palabra sobre cada nuestras vidas. Habla, Señor, oh Dios, a cada uno de nosotros, Señor. Sea usted, mi Dios de la gloria, restaurando nuestras vidas. Sea usted purificándonos, Señor. Guíenos, Espíritu Santo de Dios, que a la luz de tu palabra, mi Dios, nosotros, oh Dios, la luz tuya, Señor, nos pueda resplandecer para que nuestras vidas sean edificadas una vez más a través de la meditación de tu palabra. Muévase con poder y gran gloria, Señor amado, te lo pedimos en esta noche una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, como ya lo hemos dicho a lo largo de todos estos sábados, hemos tenido el estudio del libro del Éxodo y ya nos adentramos al capítulo número 16. La necesidad que tuvo el pueblo de Israel fue una oportunidad que Dios usó para demostrarle a su pueblo, para demostrarle de que Él era Dios y también para demostrarles de que Él era su proveedor, dándole el maná, ¿sí?, del cielo. Gloria a Jesús. En vez de suplicar el pueblo de Israel, pidiendo con humildad, ¿sí?, para que Dios sea proveyéndole todo lo necesario, ¿qué hizo el pueblo del Señor? El pueblo de Israel recurrió a la murmuración, recurrió a la queja, ¿sí? Y ellos pensaron que se habían quejado ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón. Pero dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí?, dice la palabra, que ellos, como lo menciona en el versículo número 8, y eso incluso ya fue motivo de estudio, en la última parte donde dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, es decir, contra los representantes de Dios, es decir, contra Moisés y Aarón, sino ¿con quién? Contra Jehová, sino contra Jehová. Eran directamente la queja contra nuestro Dios, contra Jehová. La memoria frágil del pueblo de Israel los llevó a que ellos se olvidaran de los milagros que Dios había hecho a lo largo de toda la trayectoria desde cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, desde Ramsés.
ellos se habían olvidado, tenían una mente muy frágil el pueblo de Israel. Y también demostraron una desconfianza en cuanto al futuro, una desconfianza totalmente en su Dios como proveedor. Y esto los llevó a criticar, incluso a criticar hasta lo que a Dios les había mostrado hasta ese día, hasta aquel entonces. Gloria a Jesús. A pesar de que el pueblo de Israel había murmurado, ¿sí?, contra Dios, ¿qué hizo nuestro Dios? ¿Sí? Él les proveyó maná y les proveyó codornices. Leíamos en la palabra, en el capítulo número 16, versículo número 13, dice: y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Es decir, que el maná cayó alrededor ¿de dónde? Del campamento. En cambio, las codornices cayó dentro del campamento. Y a pesar de que el pueblo, como ya lo dijimos, había murmurado contra Dios, Dios muestra su fidelidad, su misericordia para con su pueblo, ¿sí? Cumpliendo su palabra, cumpliendo lo que Dios ya había prometido para cada uno de ellos. Con la provisión de la comida, Dios le dio ciertas instrucciones. ¿Qué debían hacer con el maná, con la comida que Dios les había dado? Y una de esas instrucciones, lo vemos en el versículo número 16, que más adelante incluso ya fue motivo de estudio, sí, que les fue dado una medida. Pero antes de adentrarnos a ese versículo nuevamente, vamos a ver que Dios quiso a su pueblo. ¿Con qué finalidad dio en este caso? Dios dio la oportunidad para que se diera todos esos sucesos, y eso lo vemos en el versículo número 4. ¿Con qué finalidad? ¿Qué es lo que buscaba nuestro Dios? Y dice así en el versículo 4 del libro del Éxodo capítulo número 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Nosotros incluso esto ya lo estudiamos, como lo vuelvo a repetir, ya nosotros habíamos aprendido a través de la luz de la palabra que Dios usó todas estas circunstancias. ¿Para qué? Para probar a su pueblo. De la misma manera, Dios utiliza las circunstancias de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a confiar ¿en quién? En nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, que Él va a ser nuestro proveedor. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos necesidades? Amén, tenemos necesidades, todas las tenemos. El que diga que no tiene necesidades, pues bueno, permítale felicitarle. Pero la Biblia me dice que todos tenemos necesidades, incluso que Dios conoce nuestras necesidades. Y Él obviamente suplirá todo lo que os falte. Eso lo dice su palabra y eso lo creemos. Como decía, de la misma forma, Dios utiliza las circunstancias de nuestras vidas, ¿sí?, para probar nuestra fe, para probar nuestra obediencia, nuestra lealtad hacia nuestro Padre Celestial. Dios continuará bendiciendo a su pueblo, pero así como Dios probó al pueblo de Israel, de la misma forma, ¿sí?, Dios también prueba nuestras vidas. ¿Para qué? Para prepararnos y poder entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios ha preparado, ha prometido para cada uno de nosotros. Bien, ahora en el versículo 16 dice la palabra de nuestro Dios: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. ¿Sí? Aquí vemos a la luz de la palabra que Dios dio instrucciones, ¿sí?, a su pueblo
con lo referente al maná, con lo referente al alimento que Dios había provisto. ¿Cuál fue esa instrucción? Que ellos tenían que tomar una medida, incluso ya también fue motivo de estudio, y que este gomer, si por cabeza, era más o menos 2,5 litros por persona. 2,5 litros por persona. Tenían que coger lo necesario para cada familia según los miembros de cada una de ellas, ¿sí? Dios nos enseña a través de esta enseñanza, de este versículo, que asimismo Dios nos enseña a ajustarnos estrictamente a lo que Él nos ordena. Nosotros a los mandamientos de Dios no tenemos que añadirle ni quitarle, ¿sí? Porque Él sabe por qué nos da esas ordenanzas, por qué nos da ese mandato para nuestras vidas. Vemos a la luz de la palabra más adelante que incluso hay más instrucciones. A partir del versículo número 17, y lo vamos a ver en esta noche. Dice el versículo número 17. Y los hijos de Israel lo hicieron y así, y recogieron unos más, otros menos. Versículo número 18, ya vamos a ver las instrucciones. Y lo medían, ¿sí? Lo medían, dice la palabra, por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Número 1, ¿cuál fue esa otra instrucción que Dios le dio para el pueblo con respecto al alimento? Número 1, vemos en el versículo 17 y 18. Le mandó al pueblo que tenían que recogerlo, ¿sí? Tenían que recoger este maná. Vamos más adelante para ver otra instrucción. Luego lo vamos a ver más detalladamente. Verso 19. Y nos saltamos al 21. Dice el 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Saltémonos al 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. ¿Sí? Pero vamos a tomar en cuenta solamente la primera parte donde dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. ¿Cuáles eran esas instrucciones? En el 19 y verso 21, la parte A dice que ellos tenían que recoger lo medido, no tenían que dejar absolutamente nada para el día siguiente. Recuerden que la medida era un gomer. ¿Qué equivalente era el gomer? 2,5 litros por persona. 2,5 litros por persona. Y tenían que coger de acuerdo a los integrantes de la familia. Muy bien. Tenemos una enseñanza espiritual para cada una de nuestras vidas también. En ellos tenían que salir y recoger el maná, porque recordemos que el maná caía alrededor del campamento. Muy bien. Por medio de este maná, de esta instrucción, Dios quiso enseñar dos verdades, ¿sí? En la una, que el pueblo no tenía que ser perezoso. Ahí vemos esta gráfica, ahí la vamos a dejar, ¿sí? Que el pueblo del Señor no tenía que ser perezoso. Gloria a Jesús. ¿Quiénes de los que estamos aquí son perezosos? Ah, sí, están poniendo atención, qué bueno. Gloria a Jesús. Primera enseñanza, ¿sí? Que el pueblo del Señor tenía que, ¿qué cosa? Recoger el maná, tenía que salir. Recuerde, el maná salía ¿en dónde? ¿Dentro o alrededor? Alrededor del campamento. Y ellos tenían que salir a recoger, ¿sí? Una enseñanza es lo que el pueblo de Dios no tenemos que ser perezosos, ¿sí? Aparentemente, la pereza pareciera tan inocente, pero sutilmente, ¿sí? Va matando, y si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, va matando silenciosamente nuestra vida espiritual. Gloria a Jesús. Y esto se convierte en un veneno que es más mortífero para el espíritu del hombre que algunos más pecados horrendos que pudiere cometer este. ¿Sí? Escúchese bien. Miren lo que conlleva la pereza, incluso aplicándolo a nuestras vidas, la pereza espiritual.
nos puede matar y un veneno tan mortífero. En la parábola de los talentos, y vamos a ver en el libro de Mateo, recurramos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo número 25, y vamos a leer una parábola que el Señor, nuestro Señor, mencionó a sus discípulos. Mateo capítulo número 25. Mateo 25, versículo 26 al versículo número 30. 25, Mateo 25, verso número 26 al 30. Dice así la palabra de nuestro Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo, refiriéndose a la parábola de los talentos, ¿sí? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Verso 27. Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso 8. Mire lo que mandó el dueño de la viña. Quitarle, pues, el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Sí? Verso 30, y miren lo que dice el verso 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. ¿Sí? De pronto usted dice, pero ¿qué pecado hay en no poner por obra el talento que se le fue dado a este hombre? Si bien es cierto, no hizo un pecado horrendo de condenación, pero incurrió sí en la pereza. Porque recuerde, se le había encomendado algo, mas este hombre no lo puso a florecer, ¿sí? No lo puso a que reproduciera, sino que más bien se quedó estancado ahí, no produció nada. ¿Y cuál fue la sentencia? Dice, es más, se le quitó y le fue dado al que tenía más, al que había producido, al que no fue perezoso, fue diligente. Y es más, por ello, ¿sí? Se le dio una sentencia. ¿Qué se le dice? Dice, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo tan palpable de cómo la pereza tan sutilmente también va minando en nuestras vidas espirituales a tal punto que nosotros decayamos, ¿sí? Que nosotros caigamos en la bajeza espiritual y que el enemigo haga de nuestras vidas como él quiera. Por eso es la demanda de la palabra de nuestro Dios y la ordenanza que el pueblo le fue dada al pueblo, que Dios le dio al pueblo. ¿Cuál fue? Al que saliera, que no fuera perezoso, que fuera diligente, ¿sí? La pereza habrá de ser juzgada y la fidelidad también será recompensada. En todos los aspectos de nuestra vida, si nosotros demostramos pereza, ¿sí? No solamente a sí mismo, me amplío, no solamente en lo espiritual, porque también puede una persona, un joven, un niño puede ser perezoso en sus estudios, puede ser perezoso en su casa, que le envíen, le indican algo sus padres, su madre, y le puede la pereza, ¿sí? Y no lo hace. Y incurre en desobediencia hacia los padres, faltando, infringiendo la palabra de nuestro Dios. Amén, gloria a Jesús, porque la palabra de Dios es bien clara, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Es un mandato, no es a ver si lo puedes, si lo quieres hacer o no. No, es una ordenanza para todos los hijos, quienes somos hijos. Porque todos somos hijos, los que estamos aquí, todos somos hijos. Fuimos hijos, todos somos hijos. Gloria a Jesús, es para todos.
Por lo tanto, asimismo, comparándonos con una pereza espiritual, ¿de qué manera puede afectar a nuestras vidas? La palabra de nuestro Dios, ¿sí?, nos indica y nos amonesta en el libro de Hebreos, capítulo 10, 25, que nosotros tenemos que congregarnos. Y también aquí a veces muchos de los cristianos fallamos en este punto, de que, bueno, nos sentimos satisfechos con que ya venimos un domingo en la mañana, o de pronto venimos el domingo en la mañana y en la noche, y gloria a Dios, aleluya, que ya cumplí. No, el Señor nos dice en su palabra, ¿qué nos dice en el libro de los Hebreos? No dejando de congregarnos como alguno lo tiene por costumbre, ¿sí? Por costumbre. Leíamos hace un tiempo una película en donde de verdad que daba a su vez, sacaba una sonrisa y así mismo daba hasta coraje de ver cómo tan deliberadamente, tan así, sin poca importancia, decían, la uno al otro le decía, hermano, venga, congréguese. No, mi hermano, si yo estoy cumpliendo con Dios porque yo estoy yendo todos los domingos. Sí, yo soy fiel al Señor. Todos los domingos le soy fiel al Señor. Voy y asisto los domingos en la mañana, y si de pronto no puedo en la mañana, voy en la noche. Y soy fiel al Señor. Cuando la palabra de nuestro Dios una vez más nos amonesta al pueblo del Señor, ¿sí?, que tenemos que congregarnos siempre. Y eso está sobreentendido, que no tenemos que dejarnos de congregar. ¿Por qué? Porque en el hecho de que nosotros venimos a congregarnos, aquí es donde recibimos el alimento. Así como cuando nosotros, ¿qué haría usted si solamente come un solo día? ¿Puede soportar de pronto comer un solo día? ¿Ah? O de pronto una tacita de té con unas tostaditas Grillet y mantenerse todo el día y trabajar todo el día con solamente esa agüita y unas tostaditas. De pronto, ¿se podrá sostener de pronto? ¿No le dolerá de pronto la cabeza a algunos que son comelón? ¿Ah? ¿Acaso no le duele la cabeza? Claro que sí. De la misma forma, así como su cuerpo necesita alimentarse, así mismo nuestra vida espiritual necesita ese alimento, de ese maná fresco de la palabra de nuestro Dios. Amén, gloria a Jesús. Por eso es menester. Esto no es una ordenanza de hombres, un dogma de hombres, como muchos han creado. Esto lo dice la palabra, es la palabra, ¿sí? Por eso es nuestro ánimo pronto en que para cada uno de nosotros en que tenemos que congregarnos a la casa de nuestro Dios. También nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, y un verso tan pequeñito, un pasaje tan pequeñito donde dice la palabra, orad sin cesar, orar permanentemente. No es que usted va a estar encerrado y va a faltar al trabajo por estar orando. No, mi hermano, es que usted tenga una comunión, ¿sí? Una comunión directa con su Padre Celestial. Que usted se mantenga en oración, que tenga una devoción con su Padre Celestial, ¿sí? Y esto también incurrimos nosotros en la pereza. Entramos en la pereza y es donde ahí tenemos que combatirla. También nos entra la pereza a leer la palabra. Cuando la palabra, sí, la misma palabra nos dice, escudriñar las Escrituras. Y eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo número 39. También es un mandato que nos hace la palabra de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Otra enseñanza que no solamente a la luz de la palabra, nos da acerca de la pereza, también es que el pueblo del Señor, Dios quería enseñarle al pueblo del Señor que no sea avaro. Aparte que no sea perezoso, que no sea avaro. Recuerde, ellos tenían una medida que recoger, un gomer, es decir, 2,5 litros por persona. No tenían que coger ni más ni menos. Esa era la medida que Dios les había decretado para cada uno de ellos.
¿Y qué podemos decir nosotros con respecto a esto, con la avaricia? Que el avaro, que recogía mucho más de lo que necesitaba, no le sobraba nada. Al fin de cuentas, no le sobraba nada. Ya lo vamos a ver incluso más adelante, y la misma palabra nos dice por qué mencionamos esto, que no le sobraba nada. Por mucho que cogía, porque la avaricia era más que le podía, cogieron. Hay unos que sí cogieron de más de la cuenta, más de un gomer, por la avaricia, por la avaricia. Y este milagroso pan del cielo, esta comida, que también le llamaban le llamaban el trigo de los cielos y alimento de los ángeles, que lo menciona en el libro de Salmos, capítulo número 78, versículos número 24 y 25, era algo que suplía la necesidad del pueblo de Israel. Suplía sus necesidades en el espíritu, alma y cuerpo. Pero, en realidad, este maná para este pueblo de Israel no satisfacía en todo el deseo de su corazón. ¿Saben por qué? Porque en sí el deseo muy interno de sus corazones era el de tener, tener y tener. Claro que hay unos que sí obedecieron a esta orden, pero hay otros que querían simplemente abarcar todo ellos. Querían tener, tener, tener. Por eso es que les menciono que el maná que Dios les proveyó no les hizo de provecho para el deseo que ellos tenían en sus corazones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ellos había el deseo solamente de tener, tener, de tener. Cuando más bien las Escrituras y nuestro Dios nos prepara para una vida en el Espíritu, que es el de dar, dar y dar. En vez de, para mí, más bien lo que nos enseña Dios es el de dar, dar y dar. Vamos a ver qué es lo que dice Segunda de Corintios, capítulo número 8, versículo número 14 y 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 14 y 15. Dice así: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué quiere decir la palabra de nuestro Dios con este pasaje? De este pasaje se desprende este principio del maná, que es el de dar, el de compartir con los que tienen necesidad. El egoísmo, aquí también podemos resaltar que el egoísmo y la ambición hace mucho daño a nuestras vidas. Muchos, en la actualidad, refiriéndonos en forma general, muchos quieren más de lo que les conviene. Quieren abarcar mucho más, creando una motivación a cualquier otra cosa que no sea la de un verdadero discípulo del Señor, que se alegra en el compartir los unos con los otros, ¿sí? Los verdaderos discípulos del Señor debemos estar preparados para abandonarlo todo, con el fin de poder ser sus discípulos, aplicando este principio, el de dar. Y cuando nosotros, ¿sí?, tenemos el conocimiento pleno de la palabra de nuestro Dios, cuando este principio se hace básico en nuestras vidas, nosotros vamos a dar con alegría de corazón, no con tristeza. No nos va a dar tristeza al despojarnos de algo nuestro, ¿sí? Más bien lo vamos a hacer con alegría, ¿sí? Porque hemos aprendido que más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Más bienaventurado es dar que recibir.
Y eso es lo que nos enseña también la palabra de nuestro Dios. ¿A cuánto les agrada compartir con los demás? ¿Ah? ¿A cuánto les agrada? Amén. Bueno, que cada día ese sea el anhelo de nuestros corazones. Recuerde que eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Bienaventurados somos, ¿sí? Dichosos somos cuando nosotros compartimos con los necesitados. Gloria a Jesús. Vemos en el versículo, volvamos nuevamente, retornemos, en el capítulo número 16 del libro del Éxodo, capítulo número 16, versículo número 19 y 21. Génesis, capítulo número 16, versículo número 19. Y nos saltamos al 21, la parte A. Dice así: y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Verso 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno, según lo que había de comer y había de comer. Solamente hasta ahí la primera parte, ¿sí? ¿Cuál era la instrucción? Otra instrucción, el de no, la primera, ¿cuál era? El de recoger. La segunda, como lo dice aquí la palabra, no dejar nada para el día siguiente. Y cada mañana tenían que recogerlo, ¿sí? Dios enseñaba a su pueblo, Dios enseñó a su pueblo que por medio del maná ellos tenían que aprender a confiar en Jehová de los ejércitos, ¿sí? Que ellos tenían que confiar en su Dios como el proveedor, como quien Él era el que sostenía todas sus necesidades, como el proveedor. Y a no preocuparse por el día de mañana. De la misma forma, Dios a cada uno de nosotros, ¿sí?, ha prometido, como dice su palabra, Jehová es nuestro proveedor. Jehová es nuestro proveedor. Y eso tiene que hacerse vivo en nuestras vidas. A pesar de tener necesidades, a pesar de pasar de pronto dificultades en las cuales nos vemos muy afectados, tenemos que ahí confiar, ¿sí? Confiar de que Dios es nuestro proveedor, ¿sí? Gloria a Jesús. Y que Dios, obviamente, cuando nosotros, ¿sí?, Dios provee diariamente para nuestras vidas, todo espíritu de ansiedad y afán va a ser desechado de nuestras vidas. Cada mañana, como decimos aquí está plasmado en la proyección, cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. ¿Cuántos pueden decir aquello? Amén. Cada mañana puedo confiar, ¿sí? Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes. Gloria a Jesús. Que nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Yo sé, mi amado hermano, mi amada amiga de pronto que me está escuchando, las dificultades, y es más, la palabra de nuestro Dios lo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, no es que somos extraterrestres, somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra, ¿no es cierto? Pero estamos en este mundo. Por lo tanto, como estamos en este mundo, dice la palabra que vamos a tener aflicciones, pero más, añade más la palabra del Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, gloria a Jesús. Y dice la palabra de nuestro Dios, vamos a corroborar lo que dice el libro de Mateo, capítulo número 6, verso número 11. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Cómo nosotros vamos a hacer vivo esto de aquí? Cuando nosotros en oración le pedimos a nuestro Padre Celestial, que tenemos que pedir el pan a nuestro Dios. Desde luego que nuestro Dios conoce nuestras necesidades. Y es más, lo dice, lo corrobora el versículo número 8 de Mateo capítulo número 6, dice verso 8. Porque vuestro Padre, la segunda parte dice, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes
que vosotros le pidáis. Es decir, que antes que nosotros ya pidamos, ya Dios los conoce nuestras necesidades. Y es más, una vez más, mire cómo se enlaza lo que nos dice el libro del Éxodo con el libro de Mateo, ¿sí?, del Nuevo Testamento, el que el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es decir, que cada mañana serán nuestras bendiciones. Cada mañana Dios dará la bendición a cada uno de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Jesús. Tenemos que creer a esa palabra, porque esta palabra es real. Amén, gloria a Jesús, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que así como el maná fue de alimento para el pueblo de Israel, que el maná vino del cielo a cada uno de los que tenían que recibir para ser alimentado, para satisfacer su necesidad física. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo vino del cielo y cada uno tiene que recibir de Él personalmente y a tiempo la salvación que Él nos ofrece. Le repito nuevamente, cada uno de nosotros, asimismo, como el pueblo de Israel recibió el maná del cielo, ¿sí?, así también nosotros tenemos que recibir de nuestro Señor Jesucristo, cada uno personalmente, ¿sí? Tenemos que recibir de Él personalmente y a tiempo la salvación que Él nos ofrece. Gloria a Jesús. Así como cada uno, nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, de la misma forma, el maná se constituyó en bendición para el pueblo de Israel. Asimismo, el maná se constituye en un símbolo profético de Cristo, el pan verdadero. ¿Qué es lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, 35? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Jesús. De la misma forma, cada vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor, cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor como nuestro Salvador, si de pronto aquí en esta sala y de lo que nos escuchan, no ha recibido aún este maná que viene del cielo, dice la palabra de nuestro Dios, hoy es el día de salvación. Esta es la oportunidad que Dios le brinda a cada uno de sus vidas. Está en usted, amigo o amiga, que no ha recibido al Señor Jesucristo, ¿sí? Está en usted la decisión. Así como usted de pronto, si tiene hijos, usted decide amar a su hijo, usted decide amar a su hija. De la misma forma, el recibir al Señor Jesucristo, el recibir este maná fresco de la palabra de nuestro Dios, que es de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La salvación, su salvación, es decisión de cada uno de nosotros. Y esto no queda ahí. Y aquí sí para todos, incluyéndome, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Esta labor, esta tarea no queda ahí, sino que como una plantita que tenemos que regarla para que crezca cada día nuestra vida espiritual. ¿Sí? Una trayectoria hasta llegar a nuestra meta. Nuestra meta es la tierra de Canaán, la celestial, nuestra patria celestial, la que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí es que la palabra de nuestro Dios nos demanda, sed santos como yo soy santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó muchos ejemplos, muchos nos dejó, incluso están plasmados en su palabra, en el cual nosotros sí podemos vivir en santidad, sí podemos guardarnos de toda cosa vana, guardarnos de la pereza, guardarnos de la avaricia, ¿sí? Aún de la desconfianza, aún de la incredulidad hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Dios. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Como les decía anteriormente, hubieron algunos del pueblo de Israel, hay unos que obedecieron, hay otros que no obedecieron estas instrucciones.
de las que ya vimos en el versículo 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Sí? Hay unos que no cumplieron estas instrucciones y lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice en el versículo 20 del libro del Éxodo, capítulo número 16. En nuestro pasaje donde estamos realizando el estudio en esta noche, dice el versículo número 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Vamos al versículo número 21, la parte B. Y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba con el gomer? ¿Qué pasaba, perdón, con el maná? Se derretía. Recordemos que normalmente en el desierto la temperatura que alcanza es más o menos alrededor de unos 55 grados centígrados. Entonces, imagínense, a más de que aquellos por la avaricia, por el de tener más, abarcar más, ¿sí? Les crió gusanos, le dio, sino que también se les derretía, se les derretía. Es decir, que por mucho que cogieron, a la final no cogieron nada. De la misma forma, si usted sí se ha dado cuenta que algunos que hacen, dice de pronto, no, acá me salió un trabajito, pero ese trabajito no viene rectamente por la línea correcta, sino que viene por otro lado, viene incorrectamente. ¿Qué pasa al fin de cuentas? Se hace nada ese ingreso. Gloria a Jesús. De la misma forma, mire qué pasó con el pueblo de Israel. Por la avaricia, por el de abarcar más para ellos. ¿Sí? El no ser generosos, el de simplemente el deseo de su corazón era el de tener, tener y tener. Y por obtener mucho más de lo que Dios ya había ordenado y decretado, le crió gusanos, hedió, y este maná se derritió. Dios nos da a cada uno de nosotros todo lo que necesitamos. Dios y lo que nos da a cada uno de nosotros siempre debe ser y será lo suficiente para nuestras vidas. Será lo que nosotros necesitamos. Recuerde esto, sí, recuerde, mi amado hermano, ¿sí? Gloria a Jesús. Que Dios sabe qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted realmente necesita para su vida, ¿sí? Si usted de pronto quiere abarcar a más, yo sé que de pronto a veces uno quiere tener un poquito más, pero Dios sabe la medida que nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Gloria a Jesús, porque Él conoce. Mire que el proverbio tan sabio y dijo, Dios mío, estoy parafraseando, ¿sí? Que no me des más para que yo no me olvide de ti, ni tampoco me des pobreza para no renegar de ti. Tenga siempre presente esto, que todo lo que Dios nos da, ¿sí? Va a ser lo suficiente para cada uno de nosotros. No nos preocupemos, si no nos preocupemos por de pronto abarcar más. Eso sí, confiemos en Dios, depositémonos en Dios y que Él obviamente nos bendecirá conforme sus riquezas en gloria. Él le dará, pero ¿cuándo? De acuerdo a su búsqueda, de acuerdo, ¿sí?, a lo que usted en la intimidad que tenga con nuestro Dios. De pronto usted dice, ay, pero han pasado muchos años y todavía no veo la mano de Dios, no veo el milagro. Espere en Dios, confíe, ¿sí? Confiar en Dios. Y eso nos demanda cada vez y cuando la palabra de nuestro Dios, que tenemos que confiar en Él, amén. Porque Él es nuestro Padre celestial y Él nos va a proveer, gloria a Jesús. Dios nunca falló con su pueblo y nunca, téngalo por seguro, mi amado hermano, dice su palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si nosotros de pronto pasamos a veces necesidades catastróficas, tenemos que tomar en cuenta que es por nuestras propias decisiones, las malas decisiones que hemos hecho nosotros en la vida, ¿sí?
A veces, muchas veces renegamos. Dios me envió esto, Dios me tiene así, Dios, incluso decimos Dios me está probando. No, de pronto incluso no es una prueba, de pronto es una consecuencia de lo que nosotros hemos hecho algo mal en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tomamos la dirección de nuestro Dios. Gloria a Jesús. A veces suena muy cruel esto, pero es la realidad, mi amado hermano. Es la realidad y es así. Gloria a Jesús. Dice su palabra, Dios, como lo hemos visto en el estudio de este capítulo, ¿sí? A lo largo de este capítulo, Dios nunca falló a su pueblo. Durante 40 años, Dios suplió al pueblo del pan, suplió del maná, ¿sí? Y Dios daba la provisión para cada día. Pero hubo un día una excepción. Recuerde, Dios dio la instrucción de recoger un gomer por cabeza. Pero hubo una excepción, sí, hubo un día una excepción. ¿Qué día era? ¿Y por qué se tenía que dar esa excepción? Porque recuerde, todo en la Biblia tiene un propósito. En el próximo día, sábado, los vamos a estudiar a la luz de la palabra. ¿En qué día es que hubo esta excepción? ¿Y cuál era el propósito, el por qué tenían que hacer esa excepción de acuerdo a la instrucción ya dada por nuestro Dios? Gloria a Jesús. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Oremos, mis amados hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor amado, en esta noche, porque tú nos has ayudado, Señor, oh Dios, a cada día, Señor, esta apertura, bajo tu dirección, tu guianza, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque sabemos a la luz de tu palabra una vez más que tú estás pendiente de cada uno de nosotros. Y es menester, oh Dios de la gloria, que no entremos, Señor, en el pecado, mi Dios, de la pereza, Señor, de la avaricia, que siempre estemos confiados en ti, Señor amado, que aún no que recurramos, Señor, al pecado de la murmuración, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que cada día nuestra confianza, Señor amado, sea puesta en ti. Y cada día, Señor, podamos vernos reflejados, Señor, en hormigas, Señor. Aún mira, mi Dios, cómo no teniendo capitán, ella, Señor, trabaja, Señor amado, y no descansa, Señor, hasta tener, mi Dios de la gloria, siendo satisfecha, mi Dios, por el trabajo que usted le ha encomendado. Ayúdanos a ser fieles, Señor amado, siervos fieles, Señor, oh Dios, útiles para tu obra, Señor amado, no perezosos, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos.